Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 23 de mayo de 2018 y esto es La Contracrónica. Nicolás Maduro se reeligió como presidente de Venezuela este domingo pasado. Lo hizo con una abstención por las nubes y acusaciones cruzadas, y bastantes además, de fraude electoral. Vamos, nada sorprendente, lo previsible, como ya se había advertido desde distintos puntos, incluida la Contracrónica, que lo advertía en su momento hace ya más de un mes. Las elecciones de este domingo, el día 20, eran una farsa, desde el principio hasta el final, por lo que no podían terminar de otra manera más que como han terminado. La participación, según datos del gobierno venezolano, fue del 46%. La participación realmente baja, la reconocida por el gobierno venezolano. Pero la oposición ha denunciado que fue incluso menor. Hablan del entorno del 30%, es decir, que solo 3 de cada 10 de los venezolanos con derecho a voto censados acudieron a las urnas. Pero eso, evidentemente, como os podéis imaginar, a estas alturas poco importa ya. Maduro ha conseguido cerrar el ciclo y amarrarse al poder para pasar una temporada muy larga en él, a vivir en él. Se ha quedado, en una palabra, a vivir en el poder. En concreto estará hasta el año 2025. Que llegue a esa fecha, que llegue a 2025, es todavía un misterio. Por de pronto la comunidad internacional se ha negado a reconocer estas elecciones, como ya avisó antes de que se celebrasen, y por lo tanto el gobierno madurista, salvo contadas excepciones, léase la Rusia de Putin, Irán o los clientes habituales, como son Bolivia o algún otro país más de América, es un paria internacional. Es decir, que Venezuela se ha transformado de este modo en una dictadura completa, no muy diferente a Cuba, lo cual no es precisamente motivo para el optimismo. ¿Por qué? Pues porque en Cuba llevan así 60 años y todavía no han conseguido salir del agujero. He tratado de manera deliberada de evitar la farsa electoral del pasado domingo en Venezuela. Como bien sabéis, tanto los oyentes venezolanos como los que no lo sois, en este programa se trata mucho y se viene tratando Venezuela desde el nacimiento del programa, ya por el mes de febrero del año 2016. He hecho un montón de programas sobre este país y sobre los problemas múltiples que atraviesa, pero durante el último mes me di una tregua a mí mismo. Dije, no pienso tratar esto porque no me merecía ninguna credibilidad. Lo advertí en su momento, el último programa que hice sobre Venezuela, ya por el mes de abril, y este tingladillo indigno que se había montado Maduro y todos los suyos, pues hablar de ello y dar coba a este tinglado me parecía un insulto a todos los venezolanos, para empezar. Aparte, no tenía mucho sentido hablar de unas elecciones cuando no son unas elecciones propiamente dichas. Aunque solo fuese, qué sé yo, pues no sé, que si alguno se pensaba que esto valía para algo, que no vale para nada, no ha valido para nada lo de Venezuela, lo tenemos a la vista, se sabía el resultado desde el principio, pero vamos, que alguno de vosotros sí me pidió que hiciese algún comentario, pero me negué y me he negado hasta ahora. En fin, el hecho es que ya están hechas, ya se pueden sacar opiniones y se pueden sacar conclusiones. Es decir, en la contra, en una palabra, se trata lo que importa. Bien, pues ahora ya que ha pasado este simulacro electoral, viene lo importante, porque lo importante no eran las elecciones. Bueno, más que lo importante, casi mejor afinar unas cuantas cosas importantes que se derivarán de estas elecciones. Cosas importantes que es bueno tener en cuenta, conocerlas y bien, descontarlas para lo que viene. Que las elecciones de este domingo van a influir y van a pesar mucho en lo que sucederá en Venezuela en los próximos meses o en los próximos años. Es decir, son un antes y un después. Diremos, ¿pero qué cambio ha habido? Realmente ninguno desde el punto de vista real. La Venezuela de Maduro es la misma el sábado que el lunes, pero desde el punto de vista formal, estas elecciones consagran ya su gobierno. Podríamos decir que con esto casi que es como casi una autocoronación. Lo que le faltaba era Garayal, evidentemente. Él no es un rey, no se corona, pero si lo fuese, hubiese hecho como Bokassa ya por el año 77 en Sudáfrica y se hubiese puesto la corona él mismo. No sé si en un polideportivo o en un
o en un bailongo de estos de salsa, pues no sé si sabéis que Maduro es un tipo que baila. No muy bien, todo hay que decirlo, pero le gusta bailar y baila con la primera dama y salen por televisión bailando. Es de estas cosas que solo suceden en Venezuela. Bien, vamos allá con los temas que nos deja esto y que yo creo que son importantes. Empecemos, y creo que es, no sé si el más importante, pero de los que más, el chasco inmenso que se ha llevado el régimen, creo que este es el principal, de hecho, cuando a pesar de que contaba con prácticamente todos los recursos, los tenía a su disposición, es decir, tenía todos los medios de comunicación, o casi todos los medios de comunicación, exceptuando 4 digitales, a los que se accede, pues, como se accede en un país en el que falta de todo y además se va la corriente eléctrica cada 2 por 3. Tenía el poder blando, pero tenía también el poder duro. Digamos, por poder blando, pues los subsidios, las bolsas de comida, que se reparten a través de una cosa que se llama Carnet de la Patria, que anunció Maduro hace ya un par de años. Y por supuesto también el poder duro, las porras. El que proteste se lleva un palo. Pues bien, a pesar de todo eso, solo han ido a votar el 46% de los convocados del censo. Ojo, 46%, como os decía al principio, es lo que dice el gobierno, que desde la oposición hablan de un 30%. La verdad es que nunca lo sabremos cuánta gente votó, pero sí que sabemos bien y conocemos bien la habilidad que siempre desplegó el chavismo para falsear las elecciones. Las de 2013, por ejemplo, coleccionaron las denuncias de fraude. Ahí están los periódicos, ahí está la hemeroteca, ¿no? Además se ha escrito sobre esas elecciones en concreto y ya venía de antes. Pero esas del año 2013, con Chávez recién muerto, fueron ya escandalosas. Caray, y si se han visto obligados, o se vieron obligados en su momento, en el año 2013, hace ya 5 años de esto, a manipular los resultados con el cadáver de Hugo Chávez aún caliente, pues no digamos ahora, que el país pasa hambre y la figura de Maduro está fuertemente cuestionada, no solo fuera del régimen, que eso por descontado, sino incluso dentro del propio régimen. Hay fisuras que las mantiene unidas, que si se mantiene unido aquel régimen es porque no sostiene el poder, porque todavía detentan el poder y como tal detentan el presupuesto. Es decir, que lo que se había montado Maduro en esta jornada, mayor gloria suya, era básicamente unas elecciones a su medida, a la medida de un sátrapa oriental, que es lo que parece cada día más. Se había puesto 3 opositores de pega como contrincantes y venga, para adelante. Y lo que saliese todos lo sabíamos. Los 3 opositores, ya hice un comentario hace un mes sobre los opositores, un comentario por encima, opositores entre comillas, ya he dicho, como opositores de pega. Se llamaban Reinaldo, bueno, se siguen llamando porque ninguno de los 3, que yo sepa, ha muerto, pero vamos, se llamaban o como candidatos presidenciales, se llamaban Reinaldo Quijada, Javier Bertucci y Henry Falcón. Probablemente solo hayáis oído hablar del último, que ha sido pues el que le han dado un poquitín más de aire mediático. Bien, Quijada es un chavista de la primera hora, de los años 90, de la época de los que apoyó el golpe de Estado, aquel que dio Hugo Chávez en 1992. Es un tipo que escribe habitualmente en aporrea.org, que es una publicación bolivariana, histórica, de toda la vida, y muy conocida. Cualquiera que siga la actualidad de Venezuela conoce aporrea.org. Bien, pues todo esto, esos méritos que viene haciendo desde hace 25 años, se ve que no le han servido absolutamente para nada, porque obtuvo, una miseria, el 0,3% de los votos. Los fui a mirar exactamente cuánto era eso, bueno, 36.000. Reinaldo Quijada podría haberse dedicado a otra cosa. Si se presenta alcalde de su pueblo, lo mismo lo gana. Hubiera sacado más votos, seguramente. El otro Bertucci, Javier Bertucci, este es un pastor evangélico. De estos con traje, corbata, bien afeitado, con sobrepeso, estos que proliferan tanto por toda Hispanoamérica, que se ven en prácticamente todos los países y que congregan multitudes en sus oficios. Pues nada, este hombre, Bertucci, con la ayuda de Dios ha podido pasar del 10%. Este era el candidato de adorno perfecto.
Al parecer estuve leyendo un poco sobre él y al parecer este hombre, Javier Bertucci, tuvo problemas con la justicia en el pasado. Bueno, me llamó la atención leerlo. Dije, no, lo mismo fue opositor. Amén de pastor evangélico. Pues no tuvo los problemas con la justicia o del mismo estilo de los que está teniendo, por ejemplo, Leopoldo López, es decir, por oponerse al régimen. Tuvo problemas con la justicia en 2010, hace no tanto tiempo, por contrabandear diésel desde Puerto Cabello. Al parecer se lo quería llevar a la República Dominicana. Eso es uno de los problemas que tiene Venezuela desde hace bastante tiempo, y es que como la gasolina y el gasoil es tan barato, está subsidiado, pues lo sacan básicamente por la frontera de Colombia, pero también, como podéis ver, a través de las costas. Se compra gasolina o gasoil en Venezuela a precio subsidiado y se vende en el extranjero a precio libre. Claro, es todo beneficio, prácticamente todo beneficio. Bien, como ya os digo, se quedó con el 10%, y por último estaba el más conocido, el Henry Falcón. Este era gobernador chavista, pero hasta hace no mucho, hasta el año 2017 estoy hablando, del estado Lara, gobernador por el Partido Socialista Unificado de Venezuela, que es este partido que fundó Chávez allá por el año 2008 para institucionalizar el movimiento Quinta República, que le había llevado al poder 10 años antes. Bien, como veis, estos son los tres candidatos, no había ninguno más. Y esto es lo que se había puesto enfrente Nicolás Maduro para consumar la pantomima. Pues bien, ni con esas. Debió de ser algo tan escandaloso que Bertucci y Falcón, el domingo de madrugada en Venezuela, pidieron la repetición de elecciones, asegurando que aquello había sido un auténtico desmadre, que por favor se repitiesen. Es decir, solo faltaba, tal y como estamos viendo la situación, solo faltaba Cantinflas diciendo aquello de, como decía Napoleón, el que parte y reparte le toca su Bonaparte. Pues aquí el que parte y reparte es el propio Maduro y evidentemente le ha terminado tocando su Bonaparte. Pero si echamos el reloj en el tiempo hacia atrás, si rebobinamos hasta la campaña, entre comillas, todo hay que ponerlo entre comillas en estas elecciones, campaña entre comillas, vemos que la campaña también había sido del mismo tono, es decir, cantinflesca. Nadie creía aquello, la indiferencia era absoluta. Pues bien, el régimen, ya preso de la desesperación, sabiendo que no iba a ir a votar ni el tato, salió con un eslogan un tanto inquietante. Era votos o balas, plata o plomo, de aquello de Pablo Escobar. Votos o balas. Ojo, esto lo dijo Maduro en persona, No fue cosa de un círculo bolivariano desmadrado del barrio 23 de enero de Caracas. En este plan estaban. Uno no sabía, cuando yo lo leí dije, no me lo puedo creer que esté diciendo esto. Votos o balas, es decir, o votas o nos liamos a tiros. Bien, en este punto, cuando ya fueron a votar una cantidad muy pequeña de gente, y esto se supo desde el primer momento porque los colegios estaban vacíos, colegios en Caracas o en Maracaibo o en cualquier otra ciudad de Venezuela, que en las elecciones había colas en la puerta, bien, pues estaban vacíos o semivacíos. Pues después de esto, el Consejo Nacional Electoral, que es otro terminal del chavismo, anunció los resultados y la cantinflada continuaba. Lo que soltó Maduro entonces fue que estaban ante una victoria popular permanente. A esto ponedle comillas porque es un textual. Victoria popular permanente. Y justo en ese momento, o más o menos, en las mismas horas, la presidenta de la Asamblea Nacional, de la Asamblea Nacional Constituyente, no la Asamblea Nacional de verdad, esa que se inventaron el verano pasado, se llama Delcy Rodríguez, pues esta trataba de quitarle hierro al asunto porque era tan evidente, que daba un poco de vergüenza hasta ellos mismos. Se puso a comparar Delcy Rodríguez las cifras de participación de Venezuela en estas elecciones con las de Estados Unidos. Estados Unidos, como bien sabemos, la participación es más baja que en otros países
entre otras razones porque hay que registrarse para votar. De cualquier manera, es una comparación tramposa. Es como si comparamos las cifras de Bélgica con las del resto del mundo. Es decir, bueno, ¿y los belgas por qué van a votar? Caray, porque es obligatorio y si no vas te multan. No vale, no sirve para comparar. En Venezuela normalmente las elecciones, las anteriores, habían votado un 80%. Luego había que comparar con las anteriores. Un ejemplo, el caso de Chile, que pasaron de ser obligatorias a ser libres. Bueno, pues tampoco servía mucho. No podemos comparar con las anteriores porque es que la gente estaba obligada por ley a depositar su voto. Pero es que incluso si nos vamos a la participación en los Estados Unidos, incluso asumiendo la trampa, dándola por buena, en el año 2016, en noviembre, las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos, es que votó el 55,7%. He ido a mirarlo, por ciento. Y si nos vamos a las del año 2008, que fueron como muy importantes y se lo jugaban todo, las que ganó Obama por primera vez, que fue el 58,2%. Que en otros países parece poco, si lo comparamos con otros países, pero en Estados Unidos estamos hablando de un porcentaje normal de participación. Claro, con un panorama semejante, pues es normal que fuera de Venezuela nadie se esté tomando esto en serio. Entre otras cosas porque dentro tampoco se lo toman. Es decir, no se vive un ambiente de que pueda producirse un cambio, ni siquiera se vive un ambiente normal. Es todo... Estas elecciones son las elecciones de la fantasmagoría. Así que ni sus vecinos, Colombia, Brasil, Perú, México, etc., ni los Estados Unidos, ni la Unión Europea reconocieron las elecciones como válidas. Pero es que ya lo habían advertido. Lo habían advertido porque todas las piezas estaban. Faltaba que saliese este hombre diciendo la tontería esta de la victoria popular permanente. El único elemento que faltaba, la única ficha que faltaba por poner. El resto estaban ya todas puestas. Claro, el régimen se escuda en que Estados Unidos o la Unión Europea no representan a todo el mundo. Ya claro que Bolivia o Irán sí que les reconocieron. Bien, el gobierno boliviano, como todos sabemos, es una extensión del chavismo. Y, en fin, Irán es un paria internacional. Y más desde este mismo mes. Claro, con amigos así no necesitas enemigos. Casi mejor no sacarlos. Como tienes un amigo impresentable, procuras no presentarlo por ahí. Ni hablar de él. Le ves en privado, en casa, pero tratas de que no te hagan fotos con él. Otro que reconoció, y esto fue especialmente doloroso, otro que reconoció las elecciones y además se mojó personalmente, fue esa calamidad conocida o llamada José Luis Rodríguez Zapatero, que hoy, y a los hechos me remito, es el agente prochavista más distinguido del mundo. Ojo, y se lo ha ganado a pulso, que esto no ha sido... que no le estamos acusando por una manzana, sino por un montón de peras que lleva comiéndose desde hace años con este tema. Porque aquí al final mucho hablar de Podemos y resulta que el mejor amigo de Maduro es un expresidente del gobierno y del PSOE. Es simplemente miserable, así lo digo, lo que este hombre está haciendo para lavar la cara al régimen de Nicolás Maduro. Bueno, al régimen en general y a estas elecciones en particular. Es miserable y carece por completo de sentido. Las elecciones de este domingo en Venezuela oficializaban la muerte de la democracia en el país. Se celebraban sin garantías, sin transparencia, con la oposición perseguida o directamente encarcelada, con millones de venezolanos en el exilio y, por supuesto, sin más supervisión internacional que la del propio Zapatero y algún desgarramantas más como él. Esta es la realidad. ¿Qué podemos esperar a partir de aquí, a partir de este completo y absoluto desastre? Pues la verdad es que yo no lo sé, lo desconozco. Pueden pasar infinidad de cosas. Por de pronto lo que sí puedo decir es lo que ha pasado y lo que supone esto. Esto viene a cerrar el ciclo bolivariano, que empezó hace ya casi 20 años, sí, lo hará a final de año, y que ha alcanzado su último objetivo.
que no es otro que transformar Venezuela en una dictadura comunista indistinguible de la cubana. Y a día de hoy cuesta muy poco distinguirlas, tanto desde el punto de vista del régimen como desde el punto de vista estético. Nos llegan imágenes de las ciudades venezolanas que uno no sabe muy bien si está viendo una ciudad cubana, con los mismos niveles de miseria, con la gente cabizbaja, paseando el hambre. Porque la fase final en esto ha sido la más agónica, con diferencia. Maduro ha destruido cualquier oposición usurpando los poderes de la Asamblea Nacional. La ha destruido. Esta Asamblea Nacional que no controlaba desde el año 2015. Ha metido en la cárcel a los opositores y ha empleado cuerpos paramilitares para reprimir a los manifestantes en la calle. Pero así desde el año 2014, desde que empezaron las primeras manifestaciones. Y todo esto mientras la economía se despeñaba por un precipicio que ha terminado consiguiendo algo que era impensable hace solo unos años. Y es que las ciudades venezolanas se parezcan cada vez más no ya a las de Cuba, sino a las de Haití. Y tengan emergencias propias de Haití. Es decir, que a partir de ahora ya nadie puede llevarse a engaño con esta historia. Venezuela, digamos, ha llegado a destino. Es, a fin de cuentas, lo que Hugo Chávez siempre quiso. Siempre quiso que fuera Venezuela. Una exótica dictadura revolucionaria en el Caribe para uso y disfrute de los suyos. Os decía la semana pasada que el Atlético de Madrid, había ganado la Copa de Europa. Bueno, pues Santiago, un oyente que es paisano mío, que es de Madrid, es además colchonero como yo, me comenta que no es exactamente la Copa de Europa, que es otra copa más de andar por casa. Francamente me alegra que compartamos una afición más. Esta vez no es la música clásica, es el fútbol. Bueno, digamos por lo menos somos aficionados del mismo equipo. Solo un pequeño apunte. En la última contracrónica que he escuchado, al final hablas de la grandísima victoria del equipo rojiblanco en Europa. Pero has dicho Copa de Europa. No es la Copa con orejeras, es la Europe League o la Europa League, la antigua UEFA. O sea, la Copa de Europa pero de segunda. Simplemente este pequeño apunte. Gracias y te seguiré escuchando. Pues muchas gracias, Santiago, por la información, de verdad, te lo agradezco. Yo es que esto del fútbol no lo sigo mucho. Lo vi en el periódico, mientras estaba ultimando la contracrónica de ese día, eché un vistazo a los periódicos principales, pues eso, por si había sucedido algo, por pegarme una última leída a la prensa y vi que habían ganado una copa contra el Marsella o algo así. Pues estaba ya todo. Yo estaba muy felices, además, se veía a los jugadores del Atleti. Y dije, pues ya está, una copa, y estaba en Marsella, pues una copa de Europa, ¿no? Pero bueno, al Atleti le vamos a seguir queriendo igual, aunque ganen copas de segunda. Y de hecho le querríamos aunque no ganase ninguna, porque yo cuando los veo con esa camiseta rojiblanca y su oso y su madroño en el escudo, es que es de un madrileño que te caes para atrás. Entonces, me da igual que gane o pierda. Hombre, si gana mejor, pero vamos... que dejémoslo, se me ha olvidado ya como me has dicho que se llamaba la cosa esta del... Pero bueno, llamémoslo Copa de Europa bis o Copa de Europa... Bueno, sería como si en la Copa del Rey hubiese una Copa del Príncipe, más o menos. No sé si será la comparación adecuada. Bien, vamos a continuar tal y como me temía. ¿Sabéis? Ayer estuvimos con lo de la casa esta de Pablo Iglesias, lo del chalet, ¿no? Pues esto ha traído mucha cola, por lo que tengo algunas llamadas sobre este tema. Rubén de Valencia se ha puesto en modo coña marinera. Yo creo personalmente que se están armando demasiado jaleo con el tema del chalet de Pablo Iglesias. Es decir, la clase media baja también puede acceder a viviendas de este tipo. Yo mismo bajo al banco que hay debajo de mi casa y con mi nómina de media jornada de mierda hablo con el cajero, que es un taxista marroquí, en sus ratos libres, y me dan el préstamo y me compro un chaletazo. Es decir, no es una cosa... Es el pueblo, al fin y al cabo,
no hay que darle más vueltas. Pues sí, Rubén, estas cosas, como todo en la vida, es mejor tomárselas a broma. Oye, y ya que estamos, pregunta al cajero ese del banco que hay debajo de tu casa, que además es taxista, bueno, es taxista y marroquí, pues si también arregla motos, porque la mía la tengo para la revisión. Así que, nada, tú coméntaselo, que al final va a resultar que quien realmente se merece el chalet es el del banco debajo de tu casa. Bien, seguimos. Tengo una más sobre este tema. Bueno, este es de un vecino de Rubén, de Juan Luis, que también es de Valencia, que sigue con la coña. En fin, esto no sé si es una podemoticia o es una noticia mierder, pero en fin, he podido leer en la página web del Congreso de los Diputados, en el espacio relativo a la diputada Irene Montero, en lo que aparece con el rótulo de ficha personal, al final hay una última línea que dice de la diputada Irene Montero que es aprendiz de la lucha por el derecho a la vivienda, textual. Y digo yo que menos mal que en fin, que es aprendiz, porque si llega a tener un máster, en fin, se hace con el Palacio de Oriente para, como ella decía, su proyecto familiar en común. Bueno, Juan Luis, yo creo que más que una noticia es un de currículum, que como tal pues es sucinto y escurrido. De hecho, lo tengo delante. Estoy fascinado con él. He estado echando un vistazo. Había visto algo por Twitter la semana pasada, pero no me lo había leído in extenso. Y la verdad es que es alucinante. Tengo aquí la imagen que me has pasado por WhatsApp. Bueno, a ver, esta mujer la única experiencia laboral que tiene es, y esto es textual, participar desde los 16 años en diferentes movimientos populares. Bueno, eso y lo del aprendizaje por el derecho a la vivienda. Es que no tiene más. Bueno, la carrera de psicología, un máster y actualmente dice que realiza su tesis doctoral. No sé de dónde saca el tiempo, pero bueno. Oye, igual la mujer tiene altas capacidades y además de todo de estar en el miembro del Consejo Ciudadano, responsable de no sé qué, portavoz, tal, vocal, pues está haciendo un doctorado en psicología. Es una posibilidad. Esperemos que no sea un doctorado del tipo cifuentino. Espero que no sean tan tontos y tampoco se pierdan por ahí. Que bueno, que todo puede suceder. Claro, podríamos pensar, vale, no tiene carrera laboral porque es que es joven. Nació en el año 1988, febrero. Nuestros datos son públicos, ¿eh? Pero es que no es tan joven, tiene 30 años. Yo a los 30 ya llevaba un montón de años trabajando y unos cuantos años cotizados en la Seguridad Social. Bueno, de hecho, yo a los 30 años había escrito 3 libros. Eso sí, hay que reconocerle que está recuperando terreno a toda prisa. Evidentemente, aprendiz ya no es. Con lo de la navata es como mínimo diplomada. Para luego vendrá el grado, el máster y eso sí, el doctorado. Va a ser doctorada en psicología y en derecho a la vivienda. No sé, para el doctorado en Derecho a la Vivienda supongo que estará echando el ojo a propiedades en las cercanías. Y tiene unas cuantas, unas cuantas de Tronío, en las cercanías de Madrid estoy hablando. Comentas el Palacio de Oriente, pero es que ese no creo que les cuadre, sinceramente, Juan Luis, te lo digo. Porque es muy urbano. Ya sabes, está en el mismo centro. No sé, lo mismo pasa una ambulancia y el niño se le despierta. Hay contaminación. Pero ahí al lado, muy cerquita de la Navata, tiene el Escorial con su casita del Príncipe para que los niños jueguen. Aunque claro, lo mismo, tanta severidad herreriana no le va y prefiere el Palacio de la Granja, que tampoco está muy lejos. Que es como un Versalles en miniatura, unas fuentes maravillosas. O el de Río Frío. Este se lo hizo Fernando VI a su madre para que dejase de incordiar en Madrid. Es un palacio estupendo, barroco, de la segunda mitad del 18. Los reyes iban allá a cazar antiguamente. Pero claro, esto es caza, por supuesto, no. Claro que lo mismo Río Frío le pilla un poco lejos, porque Río Frío ya está en Segovia. Si quiere algo más cercano, pues el del Pardo no está mal. Tiene también casita del Príncipe, por cierto. Y ya de paso además lo resignifica, porque en el Pardo es donde vivió Franco. Palacio obviamente es anterior. No voy a decirlo muy alto, no vaya a ser que lo quieran derribar. Y claro, tiene el de Aranjuez, está un poquito más lejos, pero con mejor clima. El de Aranjuez es una joya, con unos jardines perfectos para hacer representaciones teatralizadas del 15M. Es para aquello es patrimonio de la humanidad o algo así. Bueno, y un embarcadero privado en el río Tajo. Ahí podían ellos embarcar en la falúa real y para la falúa de los músicos, hay un museo de falúas, por cierto,
en el propio Aranjuez, en los jardines. Pues se ponían antiguamente los reyes, ponían unos tipos allí con unos violines y unos instrumentos de viento, básicamente, y les amenizaba los paseos por el río, como en la música acuática de Händel, pero solo en el Támesis. Bueno, pues ahora, evidentemente, no se va a poner esa música burguesa y decadente. Pueden colocar en la falúa de al lado a Pablo Hasél, que les cante unos raps reivindicativos, mientras ellos pasean por el Tajo. Entre los jardines y el palacio y los jardines. En fin, sí será por propiedades. Bueno, pues vamos a ir ya cerrando el programa. Vamos ahora con Pizarro. Cerramos ya en un tono más serio sobre este mismo tema, sobre el asunto del chalet. Cuando uno azuza el odio, la envidia, la rabia y la indignación contra los abominables, es muy conveniente no convertirse en un abominable, porque se queda uno en tierra de nadie y siendo el asco de todos. Pablo es ahora objetivamente de la clase media alta, de su demonizada clase media alta. La realidad, siempre cambiante, le ha arruinado su dialéctica inmutable y ahora trata de inventarse la clase media alta, digna, legítima y loable mediante un plebiscito. La política es inevitable y es corruptora, y para muestra, este mesías de la nueva política que venía a jaspearla. El siguiente hito de la evolución personal del nuevo vecino de la Navata será perder la coleta. Tic, tac. Un cordial saludo de Pizarro. Muy bien, queridos amigos, pues hasta aquí ha llegado la contra de hoy. Una cosita, la camiseta está de la contrahistoria, que cada vez queda menos. Estamos ya a día 23 y le queda solo 10 días. No sé cuántas llevo, pero no he mirado cuántas, pero la última vez que miré creo que eran 40. Hay 40 historiadictos que se la han pillado. Entre esos 40, por supuesto, estoy yo. Es decir, yo me voy a poner la camiseta y según me llegue, me voy a hacer una foto con ella. Así que si os mola, si os pone, si os motiva, ya sabéis, lo tenéis en mi página web, en diazvillanueva.com. Lo miráis ahí, también está en mi cuenta de Twitter, para ver si llegamos a las 50, que lo mismo, yo pensé que se iban a vender 4 y al final se han vendido 40, así que, en fin, no puedo estar más agradecido. Bueno, pues nada, ya sabéis, 10 días quedan hasta el día 3 de junio. Muy bien, pues con esto me despido de vosotros, hasta mañana.